A ver, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a comenzar con nuestra clase del día de hoy, que tiene como tema antropología filosófica y axiología. Hoy día, por lo menos, vamos a revisar solamente antropología filosófica y el día jueves me imagino que vamos a hablar más sobre axiología, dado que son dos disciplinas que podemos repartir en cada uno de los días que tenemos, ¿no? Más contenido tenemos sobre antropología filosófica porque, como entenderán, en esta disciplina hay múltiples teorías con respecto a lo que es el ser humano de cada uno de los filósofos. ¿Mm? Es más, yo diría que cada filósofo tiene su propia manera de entender al ser humano. Por eso es que sobre todo nos vamos a concentrar en antropología filosófica y en segundo término vamos a explorar también la axiología, ¿sí? Algo que ustedes deben recordar, así como con respecto a otras disciplinas, es que cada disciplina, en este caso la antropología filosófica, tiene sus propios problemas, tiene sus propias cuestiones a abordar. Digamos que hay problemas fundamentales de la antropología filosófica, así como también hay problemas fundamentales de la epistemología, de la nociología, etcétera. ¿Cuáles son los principales problemas de la antropología filosófica? Son básicamente dos, ¿sí? El problema de la naturaleza humana, que es el que están visualizando, y un segundo, que es el problema del sentido de la existencia humana, ¿sí? Este segundo problema no lo vamos a abordar, pero tienen que ustedes recordarlo de todas maneras. El primero, el problema de la naturaleza humana, viene a resumirse en esta pregunta: ¿cuál es la esencia del ser humano? Y el segundo, se podría sintetizar en la siguiente interrogante: ¿cuál es el sentido de la existencia humana? ¿Para qué estamos aquí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? El primer problema, el problema de la naturaleza humana, ¿sí? El problema de la naturaleza humana ha sido resuelto de distintas maneras, o en todo caso, los filósofos han intentado resolverlo de diversas formas. Sin duda, la forma más clásica de resolver este asunto es apelando a la razón, ¿no? Es más, yo diría que el sentido común nos lleva a decir que la esencia o naturaleza del ser humano tiene que ver con el entendimiento, con la razón, con la dimensión intelectual. Si a cualquiera de nosotros le preguntan cuál es la esencia del ser humano, probablemente va a decir la razón, el entendimiento, porque los animales no piensan. En cambio, nosotros sí. Y de hecho, no solamente Aristóteles, sino también otros filósofos como Platón, Descartes, Kant, etcétera, han puesto en el centro de la condición humana la razón, el intelecto. Pero, ¿qué tan pertinente es esta respuesta? ¿De verdad es tan fácil de resolver el problema de la naturaleza o esencia del ser humano? ¿De verdad se acaba la discusión cuando decimos que el ser humano es en esencia racional y los animales no? O más bien, cuando respondemos así, se abren más problemas, aparecen más preguntas, más interrogantes. Yo por lo menos pienso que lo segundo, ¿m? Porque
si nos ponemos a pensar un poco, cuando decimos que el ser humano es en esencia racional, indirectamente estamos diciendo que, por ejemplo, las personas que padecen de locura, las personas que tienen un trastorno mental severo, no son seres humanos. Es el que llamamos de manera coloquial, vulgar e imprecisa, loco. ¿Es un ser humano entonces? Tú me estás diciendo que el ser humano es por esencia racional, consciente. Es alguien que está en sus cabales, es alguien que puede distinguir entre lo bueno y lo malo, es alguien que puede acercarse a la realidad de manera objetiva, libre de prejuicios, etcétera. ¿Y qué hay de la persona que padece de locura? ¿Mm? ¿O qué hay de la persona que tiene un retraso mental severo? ¿Qué hay del que padece de una demencia senil muy fuerte? ¿No son seres humanos todas estas personas? Pareciera que eso nos lleva a insistir tanto con esto de que el ser humano es por esencia racional. Un bebé recién nacido, ¿m? Un bebé recién nacido, tiene una razón en todo el sentido de la palabra. Se puede decir que un bebé recién nacido es racional en mayúsculas. Muchos han notado, por ejemplo, que un bebé recién nacido o un niño de 1 año, 2 años, 3 años, tiene menos capacidades intelectuales que un chimpancé adulto. ¿Esto qué quiere decir? Que el chimpancé adulto es más humano que un niño de 2 años. Y si es así, entonces el chimpancé adulto debería tener más derechos que un niño de 1 año o 2 años. Puestos a elegir, por ejemplo, entre la vida de un chimpancé adulto y la vida de un niño de 1 año o 2 años, tendríamos que optar por la vida del chimpancé. Esa vida es más valiosa en tanto que es una vida más humana. Incluso si se nos coloca en la situación de tener que elegir entre la vida de un chimpancé adulto y la de un adulto que padece de locura, que padece de un trastorno mental severo, tendríamos que preferir la vida del chimpancé adulto, dado que es una vida, entre comillas, más consciente, más racional, más asociada con esta dimensión intelectual que a veces tanto destacamos para definir al ser humano. Entonces, a lo que quiero llegar es a que por todas estas cosas es que es tan difícil resolver el problema de la naturaleza o esencia del ser humano. ¿Mm? Por todas estas cosas es que se han lanzado múltiples teorías acerca de cómo podemos diferenciar al ser humano de los animales. Si fuese tan fácil como a veces creemos, si todo se redujese a decir el ser humano es racional y los demás seres vivos o los animales no son racionales, entonces pues no se habrían desarrollado tantas teorías como las que vamos a ver el día de hoy. Aunque ciertamente el día de hoy solamente vamos a revisar 4 teorías sobre la naturaleza o esencia del ser humano, pero ustedes deben tener en la memoria que son más que 4, más que 4, ¿sí? Por ejemplo, mencionando
un caso de relacionado con series, películas y demás, ¿no? Mencionando un caso que puede ser que le tengamos más a la mano que otros que nos presentan los filósofos. De pronto ustedes recuerdan la serie Dahmer, ¿no? Una serie que hace poco nomás estuvo bastante mencionada en redes sociales y en otros medios. Esta serie, Dahmer, que se transmitió a través de Netflix, que todavía se puede ver, si no me equivoco, tenía como personaje principal a un asesino en serie que al mismo tiempo era un caníbal. ¿Mm? Y de hecho, era una historia real, es una historia que de verdad aconteció en los años 80, 90, si no me equivoco. Un tipo que captaba gente, ¿m? La mataba y después se la comía. Eso hizo este sujeto con más de 30 personas hasta donde se sabe. La pregunta que podemos hacernos con respecto a este sujeto es, ¿era un ser humano de verdad? ¿Su vida tenía el valor de una vida humana? ¿Era un sujeto racional? Podríamos decir que utilizaba su razón en todo el sentido de la palabra. Y si la respuesta es no, si la respuesta es no, ¿qué tanto resultaría válido respetar sus derechos? ¿Qué tanto se puede insistir tanto en que tiene derechos humanos como los nuestros? ¿Mm? A este tipo de dilemas te enfrenta precisamente la antropología filosófica cuando aborda el problema de la naturaleza o esencia del ser humano. Ahora sí, dicho todo esto, de forma preliminar, veamos algunas de las teorías más famosas. La primera es, de todas maneras, la de Aristóteles. Una teoría que en gran medida coincide con ciertos principios básicos que van a plantear todos los griegos, o la mayoría de griegos, o la mayoría de filósofos griegos, como Platón, Sócrates, entre otros. Aristóteles, en pocas palabras, nos dice, el ser humano es un animal. El ser humano pertenece al reino animal, ¿m? Pero es un animal bastante peculiar. No es cualquier animal. Es un animal que hace uso de la razón. Es un animal que posee entendimiento. Por lo menos desde el punto de vista de Aristóteles, todos los animales, sin excepción, tienen alma. No obstante, el ser humano, a diferencia de los otros animales, tiene tres dimensiones dentro de su alma. Tiene un alma vegetativa, un alma sensitiva y un alma racional. Y esta dimensión racional de su alma se expresa, por ejemplo, a través del uso del lenguaje. ¿Mm?
Nuestro lenguaje, el lenguaje humano, es un lenguaje bastante sofisticado. Es un lenguaje por medio del cual nosotros podemos expresar ideas, creencias, valores, juicios, sentimientos, etcétera. ¿Qué lenguaje animal, qué lenguaje de otros animales puede expresar tantas cosas como el lenguaje humano? No hay un solo lenguaje así, excepto el del ser humano. Significa que la dimensión racional del ser humano está atada, según Aristóteles, a su dimensión lingüística. Y como todo lenguaje funciona en sociedad, el hecho de que el ser humano sea un animal racional implica también que el ser humano sea un animal político. Zoon politikon, como se dice en griego. El ser humano es racional, en tanto que racional es lingüístico, ¿no? Y en tanto que racional y lingüístico es político también, es social. El ser humano requiere de la sociedad, requiere de una comunidad para desarrollarse, para desplegar toda su esencia, toda su realidad como tal. Va a llegar a decir Aristóteles algo muy, muy interesante y con lo que de pronto nosotros no necesariamente estamos de acuerdo. Desde su punto de vista, el ser humano no puede realizarse si no es en comunidad. El ser humano no puede alcanzar su plenitud si no es en una vida política, en una vida social. Aristóteles estaba pensando en la vida democrática que en ese entonces tenían los atenienses, por ejemplo. ¿Mm? Estamos, recuerden, en siglo III antes de Cristo, cuando las ciudades-estado, conocidas como polis, se encontraban en sus últimos años de esplendor. Atenas, Esparta, Tebas, Corinto y tantas otras ciudades-estado. Particularmente era interesante el caso de Atenas, porque en Atenas lo que se tenía era una democracia, y en esa democracia todos los que eran ciudadanos participaban constantemente de los asuntos públicos. En Atenas, los ciudadanos se reunían en la plaza pública, que recibía el nombre de ágora. En la plaza pública conversaban sobre los principales males de la ciudad. En la plaza pública discutían los cambios que tenían que hacerse a la constitución vigente. En la plaza pública pensaban en qué leyes específicas tenían que crearse para acabar con las desigualdades, para acabar con la inseguridad. En la plaza pública también discurrían acerca de qué, qué magistrados tenían que ser cambiados, etcétera. No era una democracia como la nuestra, ¿no? En la que solamente los congresistas, solamente el presidente son los que se encargan de los asuntos públicos. ¿Mm? Y nosotros lo único que hacemos es votar cada 5 años, cada 4 años y punto. Después, nosotros nos dedicamos a nuestra vida privada, a nuestros asuntos particulares. No era así en la democracia ateniense. Por eso muchos dicen, la democracia de Atenas fue una verdadera democracia, una democracia en la que participaban todos, una democracia en la que los ciudadanos eran de verdad ciudadanos, eran actores dentro de la realidad
política. No eran pues entes pasivos que solamente miraban desde lejos o que simplemente se quejaban a distancia de lo mal que estaba la sociedad de Atenas. No era así. Y eso a Aristóteles le parecía excelente. Es muy bueno que sea así todo, porque la naturaleza del ser humano es social. El ser humano es un animal político, es un animal que necesita vivir en comunidad, es un animal que necesita interactuar con los demás. ¿Mm? Y cuando interactuamos con los demás, cuando discutimos los asuntos políticos, cuando pensamos en soluciones, cuando identificamos dilemas, problemas y demás, también hacemos uso de la razón, que es en definitiva nuestra parte más esencial como seres humanos. Esta vida democrática de Atenas, decía Aristóteles, esta vida política en general que existe en Grecia, es la vida más acorde a la naturaleza del ser humano. En cambio, la vida, por ejemplo, de los persas de aquel entonces, la vida que se daba dentro de las fronteras del imperio persa, era una vida pobre, una vida inferior, una vida en la que ni siquiera habían ciudadanos, sino que habían súbditos. Si era un imperio, era porque había un emperador y debajo de ese emperador estaban los súbditos, los siervos, los vasallos. Y este emperador entonces era el que se encargaba de todos los asuntos políticos. Los vasallos, los súbditos simplemente se limitaban a obedecer. Qué pobre esa vida, decía Aristóteles, qué limitada, qué inferior con respecto a la vida de Grecia, con respecto a la vida de Atenas sobre todo. Esa es una vida, la vida de los persas, que no se corresponde con la naturaleza humana. Por eso, cabe pensar de los persas que no son humanos en sentido estricto. Aunque les parezca chocante, aunque les parezca llamativo, desde el punto de vista aristotélico, los persas no eran seres humanos en sentido estricto. Para él eran seres inferiores, eran seres que habían nacido para ser mandados, para ser sometidos. Ellos han nacido para ser esclavizados, no para ser libres. Por eso no se quejan de su situación. Por eso no se levantan, por eso no hacen rebeliones, por eso no se manifiestan contra el emperador, sino que todo lo admiten pasivamente. En cambio, nosotros los griegos, nosotros los atenienses específicamente, no nos dejamos aplastar por ningún poder arbitrario. En todo momento estamos enfrentando las injusticias, las arbitrariedades y cualquier tipo de violencia ejercida por las autoridades. Esa era la lógica entonces que seguía Aristóteles cuando nos decía que el hombre es un animal racional y social. ¿Sí? Si el ser humano es en esencia racional, su felicidad necesariamente tiene que residir en un desarrollo pleno de su entendimiento. La vida más feliz, en tanto que es la vida más plena, es la vida intelectual, la vida del filósofo, por ejemplo. Ser feliz no es estar riéndose a cada instante como un tonto. Ujú. Ser feliz no es estar alegre, decía Aristóteles. Ser feliz tampoco es tener dinero, tampoco es tener propiedades, tampoco es tener honores. Ser feliz
es ser pleno como ser humano. ¿Y cuándo alcanzas tu plenitud? Cuando desarrollas por completo tu esencia como ser humano, que es la razón. Tienes una segunda opción si es que no quieres dedicarte a la vida filosófica. Como otra dimensión bien esencial en el ser humano es la social, dedícate a desarrollar plenamente esa dimensión social. ¿Y qué mejor manera de desarrollar esa dimensión social que dedicándose a la política? Para nosotros, dedicarse a la vida política no necesariamente es algo feliz, ¿no? Por todas las cosas que uno ve en las noticias, interpreta la vida política como una vida corrupta, como una vida despreciable, o como una vida feliz de pronto en el sentido más bajo, ¿no? En el sentido de que ganas plata fácil y compras cosas, disfrutas de los placeres y demás. No obstante, Aristóteles pensaba obviamente en la política de su época, una política menos despreciable que la nuestra, sin ser perfecta. Una política en la que de verdad estaban involucrados los atenienses más destacados, los atenienses más preparados intelectualmente, los atenienses más virtuosos. Discutiendo con esa gente, discutiendo con esa clase de personas, obviamente te vas a desarrollar intelectualmente y también vas a desarrollarte socialmente. ¿Cómo no va a ser también una vida feliz? La vida política, la vida del legislador, la vida del gobernante o incluso la vida del ciudadano que participa constantemente en el ágora, en la plaza pública, ¿sí? Quiere decir que para Aristóteles hay dos tipos de vida que se corresponden perfectamente con la naturaleza humana. La vida del intelectual, la vida del filósofo y la vida del político. ¿Cuál de estas es preferible? La primera, porque la vida del político de todas maneras tiene ahí sus complicaciones, sus limitaciones, porque todo político necesita mentir, necesita manipular, necesita halagar a los demás para resolver algún problema, para ganar algo de poder o incluso para resolver algún dilema de su ciudad, ¿no? De su polis, de su país, de su nación, diríamos nosotros. ¿Qué más? Después tenemos el problema de la naturaleza humana, tal y como lo aborda Karl Marx, un filósofo del siglo XIX, un filósofo que ya hemos visto, pero del que se pueden decir varias cosas más, ¿no? Como lo hemos hecho a propósito de Aristóteles. Aristóteles también ya lo habíamos visto, sin embargo, siempre quedan algunas cosas sueltas, ¿no? Marx, yo pienso que fue completamente diferente a Aristóteles con respecto a la naturaleza humana. ¿Por qué? Porque Marx, entre líneas, lo que está diciendo es, no hay esencia o naturaleza humana. No hay algo así como una condición con la que ya venimos al mundo, sino que nuestra, entre comillas, esencia o naturaleza es algo que se construye en función de nuestra interacción con la realidad. Recordemos que Marx es un materialista y como materialista, para él no hay algo con lo que nacemos. Para él todo depende de las relaciones sociales de producción
en la que nos encontremos. Como se señala aquí, el ser social determina la conciencia social. En palabras sencillas, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir simplemente que desde la perspectiva de Marx, nuestras características como seres humanos, nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de valorar las cosas, todo eso depende, a fin de cuentas, del papel que estemos cumpliendo dentro del sistema económico en el que estemos viviendo. ¿Cuál es el papel que cumples tú dentro del sistema económico en el que vives? En primer lugar, te preguntaría Marx, ¿cuál es el sistema económico en el que vives? ¿Mm? Nosotros tendríamos que responder algo así como el capitalismo, ¿verdad? Vivimos dentro de un sistema capitalista, yo particularmente vivo dentro de un sistema capitalista, ¿no? En el que hay empresarios y trabajadores, ¿no? Gente que es dueña de empresas y gente que eh, trabaja para esas empresas. Dicho esto, de inmediato Marx nos preguntaría de frente, ¿no? ¿A cuál de esos dos grupos sociales perteneces? ¿A cuál de esos dos grupos sociales pertenecen? ¿Mm? Tendríamos que responder, me imagino, que somos trabajadores, ¿no? Porque para Marx el hecho de tener pues un emprendimiento, como ahora se le llama, no implicaba pues que eras capitalista, ¿no? Lamentablemente hay gente que piensa eso, ¿no? Porque tienen un emprendimiento, porque se dedican al comercio de una u otra cosa, ya son capitalistas, ¿no? Ya son empresarios en el sentido estricto de la palabra o dueños de capital. Marx no está pensando en eso cuando habla de capitalistas, ¿no? O cuando habla de burgueses. Él está pensando en otra cosa, pues está pensando en los grandes dueños del capital, ¿no? En gente que tiene tierras, en gente que tiene múltiples maquinarias, en gente que levanta fábricas, ¿sí? Y cuando está pensando en trabajadores, en obreros, no solamente está pensando pues en obreros de construcción o qué sé yo, en obreros que trabajan exclusivamente en fábricas, sino que está pensando en todas las personas que reciben un salario, en todas las personas que son asalariadas, en todas las personas que dependen de un empresario, que dependen de un dueño, que dependen de alguien que posee los medios de producción. Si recibes un salario mensual, quincenal o lo que fuere, ya perteneces a la clase obrera, a la clase proletaria desde su punto de vista. El caso es que nuestra pertenencia a la clase obrera nos hace de determinada forma, nos hace vivir, pensar, decidir, valorar, sentir de determinadas maneras. Y viceversa, nuestra pertenencia a la clase burguesa, a la que él llama clase capitalista, también nos hace interpretar la realidad de una manera muy particular. Por tanto, no es que haya algo así como una esencia perteneciente a todos los seres humanos en general, que era lo que planteaba Aristóteles, ¿verdad? Sino que para Marx es una cuestión más práctica, es una cuestión más materialista también. ¿Cómo te relacionas con la materia? ¿Cómo interactúas con tu entorno? ¿Qué papel cumples dentro del sistema económico al que perteneces? ¿Cuál es tu rol dentro del capitalismo? Soy un obrero, pues vas a tener una mentalidad
de obrero, vas a pensar a la manera de un obrero, vas a tener ciertos condicionamientos dentro de ti, ¿sí? O en general, si vives dentro del sistema capitalista, vas a querer ciertas cosas que quiere prácticamente todo el mundo dentro del sistema capitalista. Por ejemplo, vas a querer ingresar a la universidad. Que todos ustedes quieran ingresar a la universidad no es algo espontáneo, no es algo que hayan decidido libremente, diría Marx. Quieren ingresar a la universidad porque dentro del sistema económico capitalista en el que viven, ingresar a la universidad te da un acceso más rápido al dinero, te da cierta seguridad material, te da cierto estatus también, etcétera. Si usted viviese en el siglo 3 antes de Cristo, en el siglo de Aristóteles, Platón y demás, verían como una estupidez tener que ingresar a una institución educativa para estudiar, para aprender o para luego trabajar. Lo verían como absurdo, lo verían como una pérdida de tiempo. De hecho, los filósofos griegos no iban a la universidad, ¿no? Ni siquiera existía el concepto de universidad y no necesitaban validar sus conocimientos con un título, con grados, diplomas o lo que fuere. No necesitaban nada de eso. ¿Mm? En nuestro tiempo, por ejemplo, en tiempos del capitalismo, como les llama Marx, nosotros deseamos trabajar y trabajar, ¿no? Hay gente que se jacta de trabajar bastante, ¿no? Yo trabajo bastante, me encanta trabajar. Los que trabajan menos que yo son ociosos, son flojos. Eso es parte de la época también. En esta época se valora bastante el hecho de trabajar un montón de horas. ¿Mm? Es bien visto el que trabaja bastante. Pero siempre habrá sido así, nos pregunta Marx. ¿Siempre habrá sido así? ¿Siempre se habrá visto bien al que trabaja un montón de tiempo? ¿Al que trabaja más de 8 horas diarias incluso? No, para nada. Para mayores señas, en la época de Sócrates, Platón y Aristóteles, e incluso en siglos posteriores, el que trabajaba más era el que necesitaba más dinero y por tanto era el más pobre, el que estaba en una situación peor. Platón, Aristóteles, que eran aristócratas, más bien huían del trabajo. Veían como absurdo y estúpido tener que trabajar tantas horas. Todo el trabajo difícil, complicado, sucio, en sus casas no lo hacían ellos, lo hacían sus esclavos. Para Platón, Aristóteles y otros aristócratas, el ocio, el tiempo libre, el tener bastante tiempo disponible para dedicarse a la filosofía, a la ciencia, al arte, al deporte, etcétera, era fundamental. El que todo el día se la pasaba trabajando, más bien era mal visto. ¿Mm? Y el que no trabajaba o trabajaba poco, era visto como alguien superior, como alguien que pertenecía a la aristocracia, como alguien que se preocupaba por desarrollarse espiritualmente. ¿Este trabaja para vivir o vive para trabajar? Sería la pregunta a plantearnos nosotros, ¿no? En función de estas diferencias entre las épocas, que querramos trabajar bastante, que querramos ingresar a la universidad
y tantas otras cosas que generalmente queremos, son cosas que todo ser humano debería desear, o son cosas que nosotros deseamos por el sistema económico en el que vivimos. Lo segundo, respondería Marx. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que nuestras características como seres humanos necesariamente dependen de esa base material, de esa base socioeconómica. No hay algo así como una esencia o naturaleza humana. ¿Mm? Así se entiende esta frase que está en la diapositiva, fíjense. El ser social determina la conciencia social. Tu ser en la sociedad, tu forma de vivir dentro de la sociedad a la que perteneces, cómo te relacionas materialmente con esa sociedad, qué papel desempeñas en el trabajo, eso determina cómo piensas, eso determina tus valores morales, eso determina tus creencias religiosas, eso determina cómo sientes, qué sueñas, qué deseas. Por eso les ponía el ejemplo de el deseo de ingresar a la universidad, ¿no? Y se podrían mencionar también muchos otros deseos. El deseo de ingresar a la universidad, tener mi título universitario, tener algunos grados académicos, comprarme una casa, comprarme un carro, viajar por todo el mundo. ¿Qué más? Tener mucho dinero, tener muchas propiedades y jactarme de ellas en las redes sociales. Jactarme todo esto en las redes sociales para que todos me admiren. ¿Eso de verdad crees que es natural? No, te dice Marx. Es parte del sistema económico en el que vives. ¿Mm? Otras épocas deseaban otras cosas. En otras épocas las características del ser humano eran otras. En otras épocas la gente buscaba realizarse de otras maneras. Entonces, hasta aquí tenemos desarrollados a Aristóteles y Marx, ¿verdad? Como ustedes se habrán dado cuenta, son diferentes, pues, ¿no? Son bastante distintos entre sí, porque Aristóteles siempre está remarcando que hay una esencia, que hay algo con lo que venimos al mundo, que es en este caso la racionalidad. En cambio, Marx está relativizando eso y está dándonos a entender que lo material determina lo ideal. Y para ser más exactos, lo económico determina lo religioso, lo moral, lo político, lo ideológico, etc. Otro filósofo interesante es Ernst Cassirer, ¿sí? En realidad es Ernst, no Ernest. Ernst Cassirer es un filósofo del siglo XX, ¿sí? Es decir, es prácticamente un contemporáneo nuestro. Cassirer no estuvo de acuerdo con las definiciones de ser humano dadas por Marx, Kant, Descartes, Aristóteles, Platón y Sócrates. ¿Por qué? Porque desde su punto de vista, todas estas definiciones, es decir, la mayoría de las definiciones en la historia de la filosofía, cayeron en el error de reducir
todo a la razón humana. Quizá en Marx no está tan presente eso, ¿no? Quizá la visión de Marx es un tanto diferente, como hemos estado viendo, porque Marx enfatiza más en la dimensión económico-material del ser humano. No obstante, todas las demás definiciones, palabras más, palabras menos, ¿qué nos dicen? El ser humano se diferencia de los demás animales por la razón, por el entendimiento, por el intelecto. Cassirer ve en eso un grave error. Ujú. Porque el concepto de razón no permite entender por qué el ser humano, por ejemplo, crea poesía, o por qué el ser humano crea estados, o por qué el ser humano crea ciencia, o por qué el ser humano crea religiones. ¿Mm? Pensémoslo de otra manera, o planteémoslo desde otro enfoque para que se entienda. Si a nosotros nos preguntaran por qué el ser humano crea poesía, o cómo es que el ser humano crea poemas, responderíamos, el ser humano crea poemas porque posee razón, porque su rasgo distintivo es el entendimiento. La creación de poemas se explica por el simple y llano hecho de que poseemos entendimiento. Mm, Pareciera que no, ¿no? Yo creo que ustedes están pensando, mm, la poesía tiene más elementos. La poesía no se puede reducir a la mera razón. Hay elementos también, podríamos decir, irracionales detrás de la poesía, ¿o no? Las metáforas y otras figuras literarias no se pueden reducir al intelecto frío. La poesía también tiene sentimientos, valores, entre muchas otras cosas. Pareciera entonces, dice Cassirer, que hay una facultad más amplia y compleja que engloba la razón y que es la esencia del ser humano. La razón es simplemente una dimensión de esa gran facultad. Y es por esta facultad tan amplia y compleja que poseemos los seres humanos, es por esa facultad que podemos crear no solamente poemas, sino también estados, naciones, conocimiento científico, religiones, etcétera. El ejemplo de las religiones también es muy pertinente para esto, ¿no? ¿Cómo así es que los seres humanos han creado religiones? ¿Por qué? ¿Cómo así? ¿De qué manera? Tendríamos que responder, los seres humanos hemos creado religiones debido a que tenemos razón, debido a que tenemos entendimiento. El entendimiento permite explicar por qué hemos creado dioses, diosas, instituciones religiosas, rituales, etcétera. No, no, pareciera que no. Otra vez, dice Cassirer, hay entonces algo más, hay algo más allá de la razón, hay una facultad más amplia y compleja. ¿Y cómo le llama a esta facultad? Le llama facultad simbólica. Los seres humanos
antes que animales racionales, somos animales simbólicos, ¿sí? Somos animales que creamos símbolos. Hemos creado todo un mundo paralelo al mundo natural. Y eso es lo que nos diferencia de los demás animales, pese a que también somos animales. Los demás animales, los perros, los gatos, los ratones, los leones, las jirafas, etcétera, viven en un solo mundo, viven en el mundo natural. ¿Mm? Viven en su hábitat natural, como se suele decir. Bosques, llanuras, lagos, ríos, etcétera. Y es en ese mundo natural en el que interactúan con otras especies y con sus congéneres. Nosotros los seres humanos habitamos ese mismo mundo natural de los otros animales, pero además de habitar ese mundo natural, habitamos un mundo no natural, un mundo simbólico, un mundo cargado de dioses, leyes, normas, valores, etcétera. Nosotros, por ejemplo, nosotros los seres humanos, estamos tan acostumbrados a la existencia del Estado que a veces pensamos que el Estado es algo natural. Ujú. El Estado, ¿no? Que está conformado por el Congreso, el Ejecutivo y el Poder Judicial, además de leyes, normas, instituciones, impuestos, policía, Fuerzas Armadas, etcétera. Todo eso es algo que está tan a la mano nuestra, todo eso es algo con lo que nos relacionamos tanto que pensamos que es natural, sin darnos cuenta de que es algo que hemos creado los seres humanos. ¿Mm? Y que hemos creado no solamente por nuestra razón, por nuestro entendimiento, sino por una facultad más amplia, que es justamente la facultad consistente en poder crear símbolos. ¿Mm? La misma religión. La gente, sobre todo, que es muy creyente, se relaciona de forma tan espontánea y directa con Dios que asume de verdad la existencia de Dios, dice Cassirer. Pero en realidad Dios es un símbolo. ¿Mm? Podríamos decir, es una creación del ser humano para darle un sentido a la vida, para entender la existencia del universo, para poder explicar las cosas que de otra manera resultarían inexplicables, etcétera. Así es como debemos entender entonces el planteamiento de Ernst Cassirer, que enfatiza, como les decía, en esta facultad de crear símbolos que solamente es propia de los seres humanos, pese a que los seres humanos igualmente pertenecemos al reino animal, ¿sí? Pero vamos a dejarlo en este punto y el día jueves concluimos con lo que nos falta en torno a antropología y también en torno a axiología. Listo, los dejo. Cuídense. Muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos el jueves, profesor. Cuídese. Luego, gracias. Luego, profesor. ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con nuestra clase el día de hoy. Vamos a continuar básicamente lo que dejamos a medias el día martes y también vamos a explicar los aspectos más importantes sobre la otra disciplina filosófica de esta semana número 6, que es la axiología. En realidad,
los contenidos más difíciles de recordar y de entender están en antropología filosófica. Por eso yo me he concentrado en esta disciplina, ¿no? De axiología vamos a ver cosas bastante sencillas, como por ejemplo la definición de esta disciplina, ¿no? Las características que se deben asociar con el valor y dos de las perspectivas filosóficas más destacadas con respecto a esta disciplina, que son el subjetivismo y el objetivismo. No obstante, antes de entrar de lleno en la axiología, quisiera que retomemos lo que estuvimos revisando el día martes, que fue antropología filosófica. ¿Qué hay que saber sobre la antropología filosófica? Básicamente, hay que recordar que la antropología filosófica no tiene que ser pensada como idéntica a la antropología que encontramos en ciencias sociales, ¿no? Porque la antropología vinculada con las ciencias sociales, la antropología que inclusive existe como una carrera en la Facultad de Ciencias Sociales de San Marcos, no pretende, entre otras cosas, determinar cuál es el sentido de la existencia humana. ¿Mm? La antropología de ciencias sociales, en menor o mayor medida, busca servirse de ciertos instrumentos, técnicas y métodos de la ciencia natural para aplicarlos al estudio del ser humano. ¿Y de qué manera, pues, podría resolverse la pregunta por el sentido de la existencia humana sobre la base de la ciencia, ¿no? De la ciencia natural o de la ciencia en general? Difícil. Así que las preguntas de la antropología filosófica no necesariamente coinciden con las preguntas que se plantea la antropología en el ámbito de las ciencias sociales. Quizá en lo que sí coinciden es en la pregunta súper genérica, que es la siguiente: ¿qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cuál es su esencia? ¿Qué es lo que lo caracteriza como tal? Entre otras cosas. Ahí tenemos pues las preguntas de la antropología filosófica, simplemente para recordarlas, ¿no? Y ahora tenemos a los filósofos que pudimos revisar el día martes. Palabras clave que hay que recordar. Palabras básicas o ideas, conceptos, nociones fundamentales que debemos asociar con cada uno de estos filósofos. Por ejemplo, Aristóteles, ¿qué nos dice sobre la naturaleza o esencia del ser humano, que es uno de los grandes problemas de la antropología filosófica? Él nos dice que el ser humano es por naturaleza racional y social. Como les dije el martes, esto le lleva a Aristóteles a pensar que si, por ejemplo, un sujeto no hace uso de su razón, no vive en sociedad, sino que más bien se aleja de la sociedad, ese sujeto no puede ser considerado un ser humano en todo el sentido de la palabra. Desde el punto de vista de Aristóteles, un, un misántropo, alguien que odia a los seres humanos, alguien que vive aislado por completo, un ermitaño, para ser más exactos, ¿no? Difícilmente puede ser considerado como un ser humano. De pronto hace uso de la razón, ¿no? En su soledad, en su aislamiento, pero está mutilado ese ermitaño con respecto a una dimensión
fundamental de la naturaleza humana, que es la dimensión social. Somos sociales por naturaleza, nos realizamos en la sociedad, en la comunidad, necesitamos de los demás para alcanzar nuestra plenitud como seres humanos. Incluso hay una frase del libro La política de Aristóteles que dice más o menos así: si vives aisladamente, si vives en soledad absoluta, o bien eres un salvaje, o bien eres un dios. Exagerando, te da a entender Aristóteles que si no eres un salvaje, tendrías que ser un dios, ¿no? Para que puedas vivir aisladamente, para que puedas vivir sin necesitar de los demás. Por más que uno diga de la boca para afuera que no necesita de los otros, que no requiere de los demás para realizarse, para desarrollarse, para alcanzar la felicidad, todos estamos condenados a depender en mayor o menor medida de los que nos rodean. Y no solamente de nuestra familia, no solamente de nuestros amigos, conocidos y demás, sino de la comunidad en general. Nosotros tendríamos que hablar de nuestro país, de nuestra nación, o en todo caso de nuestro pueblo, ¿verdad? Les dije también que Aristóteles, cuando dice todas estas cosas, cuando enfatiza tanto en la sociabilidad del ser humano, está pensando sobre todo en la vida democrática de la Grecia de ese entonces. Una vida muy fructífera, una vida muy favorable para este desarrollo de la naturaleza del ser humano. Ojo, algo que no les mencioné, pero que es importante recordar, es que para Aristóteles la mujer no es un ser humano en sentido estricto. La mujer, en todo caso, dice él, es un ser humano inferior, es un ser humano incompleto, porque no hace un uso pleno de la razón. La mujer viene a ser como el niño, afirma Aristóteles. El niño de 2 años, 3 años, 5 años, 10 años, 12 años de pronto, hace un uso limitado de la razón, ¿no? No profundiza en el uso del intelecto y por ende, en acto no es un ser humano como tal, pero en potencia sí lo es. Algo parecido sucede con la mujer, aunque ella, desde el punto de vista de Aristóteles, siempre va a quedar dentro de las fronteras de cierta limitación intelectual. Ujú. A veces se piensa que todos los filósofos griegos defendían esta postura machista, ¿no? Es más, la mayoría de veces se dice, era normal en ese entonces, ¿no? Ahora sí sería inadmisible que alguien defienda una perspectiva como esta. Sin embargo, les comento que Platón estaba completamente en desacuerdo con Aristóteles. Platón en la República y en otros diálogos señala categóricamente que hombres y mujeres son iguales en todo sentido. Mujeres y hombres tienen las mismas capacidades intelectuales y morales. Por eso, este concepto que yo les he comentado hace algunas semanas, el concepto de rey filósofo, esta idea de que el que tiene que gobernar la sociedad debe ser un filósofo,
Platón la utiliza para referirse también a las mujeres. También podrían existir reinas filósofas, dice Platón. Las mujeres también deberían dedicarse a la filosofía, a la investigación de la verdad, a la búsqueda del conocimiento. ¿Mm? Y si profundizan lo suficiente, ¿por qué no darles el máximo cargo posible, el cargo de reinas, por ejemplo? Y esto también lo dice Platón, según muchos, porque su mamá y su hermana eran filósofas. Aunque les parezca mentira, en esa época, siglo III antes de Cristo, era bastante común que las mujeres se dedicaran a la vida filosófica, sobre todo las mujeres de la aristocracia, ¿no? Tenían un acceso más directo a un modo de vida de carácter intelectual. Esto podemos recordar entonces a propósito de los griegos, a propósito de cómo abordaron los griegos el problema de la naturaleza o esencia humana. Particularmente nos interesó el martes centrarnos en Aristóteles, pero siempre es útil también traer a colación a Platón para entender cómo es que estos dos filósofos de la misma época, pese a que coincidieron en bastantes cosas, también discreparon en otras. ¿Mm? Discípulo y maestro no necesariamente tienen que coincidir. Y si avanzamos en el tiempo, buscando pues las distintas perspectivas antropológicas existentes, nos vamos a topar con Marx. Marx nos va a decir algo sumamente diferente a lo planteado por Aristóteles y antes por Platón. Porque recuerden, Marx, palabras más, palabras menos, nos está diciendo, no hay esencia humana. No hay algo así como una naturaleza humana inconmovible, inmutable, imposible de cambiar. No es que todo esté escrito en el ser humano. Hay ciertas inclinaciones, en todo caso nos diría Marx, como por ejemplo la inclinación a la libertad, ¿no? Buscamos ser libres por lo general, pero eso no es pues una esencia, ¿no? No es una naturaleza como tal. En realidad, desde el punto de vista de Marx, nuestras características, nuestras facultades, nuestra forma de ser, nuestra manera de pensar, los valores que internalizamos en lo moral, en lo político, en lo religioso, etcétera, dependen en gran medida ¿de qué? Del sistema económico en el que nos encontramos viviendo. Esta tesis materialista de Marx es fundamental para entender cómo es que este filósofo toma distancia de Hegel. Recuerden que hace un par de semanas, cuando vimos la filosofía del siglo XIX, les hablé de Hegel. ¿Mm? Para los que se han olvidado, el apellido de este filósofo se escribe así, ¿no? Ahí está en el chat. Hegel. Marx, les dije en aquella ocasión, fue un filósofo dialéctico. Recuperó la dialéctica de Hegel, porque él también entendió el universo, la realidad, la historia, el proceso humano, como un proceso fundado en la lucha de opuestos, en la lucha de contrarios, en la interacción de principios antagónicos.
Pero Marx va a decir, yo no tengo la intención de aplicar la dialéctica a lo abstracto, a las ideas, a los sistemas de pensamiento del ser humano. No, porque todo eso depende a fin de cuentas de la materia. A mí me interesa aplicar la dialéctica a la realidad material, dado que esta es la única que existe. A diferencia de Hegel, Hegel aplicó la dialéctica en un sentido idealista. Por eso lo que nos presenta Hegel es la lucha de sistemas de pensamiento, de maneras de entender el universo. La lucha de ideologías, podríamos decir, ¿no? Y cómo esas ideologías, cómo esas formas de pensamiento son las que finalmente configuran el desarrollo del ser humano a lo largo de los siglos. Absolutismo versus ilustración. Esa lucha dio como consecuencia la Revolución Francesa y a fin de cuentas la Revolución Francesa generó la aparición del mundo moderno, del mundo que tenemos ahora, del mundo asociado con los derechos humanos, el desarrollo científico-tecnológico y tantas otras cosas más. Así era la dialéctica para Hegel. Marx dice, no, la dialéctica hay que aplicarla a la materia. De que se da una lucha de opuestos, se da una lucha de opuestos, pero no una lucha entre sistemas de pensamiento antagónicos. No una lucha entre teorías opuestas o entre ideologías contrarias, sino una lucha entre los seres humanos por la supervivencia. Los seres humanos se enfrentan, las clases sociales se enfrentan, luchan entre sí para obtener distintos medios de subsistencia. Y eso ha pasado siempre, según Marx, ¿no? A tal punto de que la guerra es la partera de la historia. Esa es una frase del mismo Marx. La guerra, la lucha, la violencia es la que da a luz la historia de la humanidad. Es la que hace andar el ferrocarril de la historia, para hablar metafóricamente. Sin guerra, sin violencia, sin lucha, no hay progreso, no hay avances, no hay cambios, no hay transformaciones en favor de la mayoría de personas, en favor de las clases más desfavorecidas, de los grupos más pobres, etc. Así es como justifican el uso de la violencia los marxistas, los comunistas. No es algo que se les haya ocurrido de pronto, ¿no? Sino que está sustentado en este sistema filosófico materialista y dialéctico desarrollado por Marx y Engels en el siglo XIX. Entonces, las características del ser humano se hacen, se constituyen a partir de las relaciones sociales productivas. Yo les decía el día martes que esto hasta se puede ejemplificar en función de cosas tan básicas como la elección de una carrera, ¿no? Tú crees que eliges libremente la carrera que vas a estudiar, pero no te das cuenta de que si eliges una u otra carrera, por lo general, se debe al sistema económico productivo en el que te encuentras. ¿Mm? Quieres estudiar ciertas carreras porque asumes que con estas carreras vas a lograr cierto bienestar material, ¿no? ¿Y en qué consiste ese bienestar material? De pronto en tener una casa, un carro, en tener electrodomésticos en tu propia casa,
en salir a ciertos lugares a divertirte, en tener una familia, entre otras cosas, ¿no? Asumes que eso es el bienestar, asumes que eso es la felicidad. ¿Pero por qué lo asumes así? Porque de verdad, libremente has llegado a esa conclusión. No, te dice Marx. Estás determinado en buena cuenta por el sistema económico en el que estás. ¿Mm? Entonces, tus características como ser humano dependen en buena cuenta de cómo te relacionas materialmente con lo que te rodea. Depende de cuál es el papel que tú cumples dentro de tu sociedad, en tanto que trabajador, siervo, amo, capitalista, esclavo, etcétera, ¿no? En la época de Platón y Aristóteles, por ejemplo, como les dije el martes, nadie estaba pensando en trabajar, ¿no? Más bien los aristócratas estaban pensando en no trabajar. El objetivo de vida de todos era no trabajar, hacer lo menos posible con miras a tener tiempo para dedicarte a la filosofía, la literatura, la poesía, la pintura, al deporte, etcétera. El ideal de vida era ese. Ahora nuestro ideal de vida no es ese, ¿no? Ahora nuestro ideal de vida es distinto, es diferente. Ya es cuestión de cada uno juzgar qué estilo de vida es mejor, ¿no? ¿Ese estilo de vida de los griegos o nuestro estilo de vida más anclado en el bienestar material, en los placeres mundanos, etcétera? Eso hay que decir entonces sobre Marx, solamente con miras a repasar y no olvidar algunos conceptos. Y recuerdo que lo último que les mencioné estuvo relacionado con Cassirer, ¿no? Cassirer, que es un filósofo del siglo XX, filósofo contemporáneo. Él va a plantear que el ser humano es un animal simbólico. Ojo, sigue diciendo Cassirer que es un animal. ¿Mm? ¿Por qué digo sigue diciendo? Porque si lo piensan un poco, Marx y Aristóteles también están apuntando en ese sentido. ¿Mm? Aristóteles dice, el hombre es un animal racional y social. Marx no dice directamente es un animal, pero no pierdan de vista que Marx fue un evolucionista darwiniano. Marx se encontraba convencido de que la teoría de la evolución de Darwin era correcta. Por eso su teoría, la teoría de Marx, es en gran medida una combinación de ese evolucionismo darwinista con el hegelianismo y con otras corrientes. ¿Mm? Marx entonces piensa que el ser humano es un animal, solamente que es un animal que vive dentro de relaciones sociales productivas. Es un animal que trabaja, para decirlo con palabras más sencillas. Es un animal que fabrica herramientas y produce distintas cosas con miras a subsistir, con miras a alcanzar el placer, el bienestar, etcétera. Y Cassirer va a decir otra vez, el ser humano es un animal, ¿no? Solamente que es un animal que se diferencia de los otros porque puede crear símbolos. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir algo muy sencillo. Nosotros no solamente vivimos en el mundo natural, no solamente vivimos pues rodeados de bosques, lagos, ríos, montañas, etcétera.
No solamente somos como los perros, los gatos, los leones, los tigres, los caballos, etcétera. No solamente somos conscientes de todas estas cosas del ámbito natural, sino que también somos conscientes de que hay otro mundo alrededor nuestro. Vivimos dentro de un mundo adicional que es el mundo simbólico. Vivimos rodeados, por ejemplo, de un mundo político, conformado por el Estado, la nación, el presidente, los congresistas, las leyes, la constitución, entre otras cosas. Vivimos rodeados también de un mundo religioso, de un mundo de símbolos religiosos. Dios, las vírgenes, los santos, las santas y tantas otras cosas más. Y nos relacionamos a cada instante con esos símbolos religiosos, a tal punto de que los asumimos como naturalmente dados, ¿no? No pensamos en que son construcciones nuestras, no pensamos en que son construcciones de nuestra mente, sino que partimos del supuesto de que están ahí. ¿Mm? Y lo mismo podemos decir sobre el mundo artístico, el mundo científico, el mundo lingüístico, etcétera. Todas estas cosas, todos estos símbolos, solamente los han podido crear los seres humanos. Y son símbolos que no son explicables en función de la razón solamente. ¿Mm? Yo les decía, ¿no? Sería absurdo decir que porque somos racionales hemos creado religiones. De inmediato alguien saldría a decir, a ver, pero las religiones no solamente tienen elementos racionales, tienen elementos también irracionales. ¿Mm? Tienen elementos asociados con la emotividad, con los sentimientos, con las valoraciones que podemos hacer. Tienen elementos asociados con rituales. ¿Mm? ¿Qué hay entonces detrás de la creación de religiones por parte del ser humano? Se pregunta Cassirer. Debe haber una facultad más compleja. Y esa facultad más compleja no es la razón, no es el entendimiento, sino la facultad de crear símbolos. Y frente a Cassirer, ¿qué es lo que va a plantearnos Scheller? Scheller es un filósofo del siglo XX también, y él va a sostener que todos los filósofos anteriores, o casi todos, han cometido el grave error de definir al ser humano como un animal. Digamos que Scheller los pone a todos en un mismo saco, ¿no? Y dice, todos, pese a las diferencias que uno puede encontrar entre ellos, se han equivocado en eso y han rebajado en tal sentido al ser humano, al interpretarlo como un animal más. ¿Mm? El ser humano no es un animal. El ser humano es distinto. Es un ser espiritual, es un ser que no se puede entender únicamente haciendo referencia a sus necesidades materiales, a sus necesidades fisiológicas. Por eso el término apropiado para ser humano
no es animal, sino persona. Ojo, porque a Scheller también se le va a asociar con una corriente filosófica llamada personalismo. El ser humano es persona espiritual. Y básicamente por tres razones. Por tres razones es que el ser humano es distinto de los animales. Uno, dice Scheller, tiene autonomía existencial o libertad. Dos, puede objetivar o representar el mundo. Y tres, tiene autoconciencia. ¿Qué quiere decir lo primero? ¿Qué quiere decir esto de que el ser humano tiene autonomía existencial o libertad? Quiere decir algo que quizá en su momento todos hemos notado. Tanto los seres humanos como los animales tienen instintos, ¿verdad? Tienen ciertos impulsos vitales que están ahí desde siempre. ¿Mm? El impulso de comer, el impulso de dormir, el impulso de tener relaciones sexuales, etc. ¿Mm? No obstante, una peculiaridad del ser humano es que puede suspender esos impulsos. Digamos que el ser humano puede luchar contra esos instintos, puede no seguirlos, haciendo un esfuerzo y por distintas razones. Quizá ustedes conocen el hecho de que en múltiples religiones se practica el ayuno. ¿Mm? Mucha gente por razones religiosas deja de comer, y no por unas horas, no por un día, sino por varios días, por varias semanas, o incluso se sabe que en algunos casos por meses enteros la gente ha dejado de comer. ¿Cómo entonces podemos decir que el ser humano es un animal? Si ningún animal deja de comer por esas razones. Ningún animal puede liberarse de sus instintos, parcialmente al menos. Todo animal más bien parece que está siempre determinado por sus impulsos vitales, por su necesidad de comer, etc. Todo esto significa, desde el punto de vista de Scheller, que el ser humano tiene autonomía existencial, es libre, posee libre albedrío, no está condicionado por su estructura fisiológica. Alguien hasta puede dejar de comer porque se siente ofendido, humillado, vejado por alguna persona, ¿no? Si alguien te insulta, te ofende, te pega o qué sé yo, y después te ofrece alimento, lo más probable es que tú no recibas ese alimento, aunque tengas mucha hambre. Aunque en ese momento te estés muriendo de hambre, no vas a recibir esa comida por un motivo moral, porque se te ha ofendido, porque se te ha humillado, vejado, etc. En cambio, difícilmente un animal, perro, un gato, etc., van a dejar de comer por una humillación, por una ofensa, por sentirse heridos en su orgullo o algo por el estilo. ¿Mm? Esa diferencia encuentra entonces Scheller entre el ser humano y el animal. En segundo lugar, dice aquí
el ser humano puede objetivar o representar el mundo. Esto quiere decir lo siguiente, para resumir. El ser humano puede tratar lo que le rodea como cosa. El ser humano puede acercarse a su entorno de manera objetiva o imparcial, simplemente para entender su funcionamiento. El ser humano tiene una curiosidad científica, una curiosidad filosófica. El animal también tiene curiosidad, ¿no? Pero si lo piensan, es una curiosidad en función de sus necesidades más elementales, en función de sus necesidades más inmediatas. El perro, por ejemplo, ni bien entra a un lugar, empieza a olfatear todo, ¿no? Pero preguntémonos, ¿lo hace por una curiosidad filosófica, por una curiosidad científica o porque necesita reconocer ese territorio para saber si es seguro, para saber si hay comida, para saber si hay bebida, etcétera? Por lo segundo, ¿no? Por lo segundo, sobre todo, es que el perro olfatea todo lugar al que llega. Ujú. Entonces, el ser humano puede comprender la realidad de manera científica o de manera filosófica. Puede tratar lo que le rodea como cosa. ¿Mm? Y por último, el ser humano tiene autoconciencia, dice Scheller. ¿Qué significa esto de que el ser humano tenga autoconciencia? Algo muy sencillo, somos conscientes de todos nuestros procesos. ¿Mm? Somos conscientes de nuestra propia existencia. Somos conscientes de que en un tiempo carecimos de existencia. Somos conscientes de que en algún momento careceremos de existencia. Todos ustedes saben, ¿no? Que, qué sé yo, pues, antes del 2000 no existían. ¿Mm? Saben que los demás sí existían en aquel entonces, sus padres, sus abuelos y demás. Y saben todos ustedes que de pronto de acá a 50 años o un poco más no existirá. Todos somos conscientes de la muerte, los seres humanos, ojo. Somos conscientes de que vamos a dejar de existir, somos conscientes de que vamos a morir. Ujú. Huimos de la muerte, o al menos eso pretendemos. La pregunta es, ¿el animal huye de la muerte? Sí, también huye de la muerte. Si a un animal lo empujas hacia un abismo, obviamente va a retroceder, va a hacerse a un lado, o te va a agredir para que no continúes así. Pero no porque el animal sea consciente de lo que implica morir, no porque el animal esté pensando, no quiero morir, no quiero dejar de existir, sino porque el animal tiene ese impulso. El animal posee dentro de sí el instinto asociado con el ánimo de seguir viviendo. Nosotros tenemos ese instinto también, pero además de eso, somos conscientes de la vida y la muerte. Somos conscientes de nuestra finitud. Somos conscientes de que podemos dejar de existir en cualquier momento. Entonces, el ser humano no se puede reducir a lo meramente material. El ser humano no es más que un animal, sino que es un ser espiritual, nos dice Scheller. Hasta ahí antropología filosófica, que, insisto, es lo más pesado de esta semana 6. Porque axiología es muy sencillo.
¿Qué hay que decir sobre axiología? En primer lugar, hay que mencionar que esta es una disciplina filosófica que tiene como tema principal el valor. ¿Sí? De hecho, la palabra axios en griego significa valor, ¿no? Y logos, ya saben, quiere decir teoría, discurso, estudio, etc. ¿Qué pregunta básica se hace la axiología? ¿Qué interrogante fundamental es la que enfrentan los llamados axiólogos? La tienen en la viñeta. Dice, ¿tienen las cosas valor porque las deseamos o las deseamos porque tienen valor? Ujú. Algo vale, algo a ti te importa, algo te resulta útil, algo te resulta bueno, porque tú lo deseas y porque a ti te sirve como ser humano, o verdaderamente deseamos las cosas porque dentro de sí tienen un valor independiente de nosotros. Las cosas tienen un valor intrínseco, las cosas valen por sí. Les doy un ejemplo, la dureza. La dureza, desde hace miles de años, ha sido valorada como algo positivo. Los Australopithecus, los Homo habilis, los Homo erectus, etcétera, han valorado la dureza como algo bueno, como algo útil, como algo mejor, ¿no? Por diversas razones. Eso quiere decir que la dureza es algo que depende única y exclusivamente del ser humano, o en todo caso de los homínidos, o la dureza es valiosa en sí, o la dureza es valiosa independientemente de cualquier sujeto. ¿Es objetivamente valiosa la dureza? ¿Mm? Todas estas preguntas que yo estoy formulando son las que vamos a encontrar dentro de esta disciplina que conocemos como axiología. Por eso, a la axiología se le considera una disciplina siempre atada con otras. Porque cuando uno reflexiona sobre el valor, reflexiona sobre el valor estético. Quiere decir que la axiología está vinculada con la estética, que es otra disciplina. Cuando uno reflexiona sobre el valor, también puede reflexionar sobre el valor moral. ¿Mm? Y esto nos lleva a que la axiología está atada con la ética, que es otra disciplina. Y así por el estilo. No se olviden de eso. La axiología puede ser entendida como una disciplina auxiliar, como una disciplina que siempre está de la mano con otras. La axiología tiene como tema fundamental el valor, ¿no? Pero ¿qué es el valor? Es el asunto. ¿Qué entendemos por valor? El valor es aquello que hace estimables o rechazables los objetos, hechos, acciones, personas e ideas. Y si bien hay discusión en torno a los filósofos o en torno a cuáles serían las características del valor, los filósofos en general coinciden, ¿no? Al respecto y dicen, todos los valores tienen tres características: polaridad, grado y jerarquía. ¿Qué viene a ser la polaridad? La polaridad supone que todo valor tiene su contrario.
todo valor tiene su contravalor. Piénsenlo. Ningún valor es neutro. Todo valor siempre tiene su opuesto, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, hablamos de la belleza, del valor de lo bello, implícitamente estamos haciendo referencia al valor de lo feo, ¿m? A lo que consideramos la fealdad como tal. De manera similar, cuando nosotros aludimos a el valor de lo bueno, implícitamente estamos haciendo referencia al valor de lo malo. Cuando decimos que una acción es buena, ¿no? Cuando celebramos una acción como correcta, como justa, como noble, indirectamente estamos afirmando que hay acciones malas y que por ende existe el valor de lo malo. En resumen, todo valor tiene su contrario. A este contrario a veces se le conoce como contravalor, por si acaso. No se vayan a confundir si en algún momento encuentran esa palabra, la palabra contravalor. Valorar no significa juzgar positivamente algo. ¿Mm? Cuando yo digo esto es feo, lo estoy valorando. Lo estoy valorando en un sentido negativo. Cuando afirmo que ciertas acciones son inútiles, estoy valorando también esas acciones, solamente que las estoy valorando negativamente. Les digo esto porque a veces en exámenes los alumnos confunden, ¿no? El concepto valor pensando que es un concepto que siempre tiene una carga positiva, que siempre tiene una carga favorable, ¿no? Cuando en realidad tú puedes valorar positivamente o negativamente. Y eso justamente tiene que ver con el hecho de que el valor posee la polaridad como su característica fundamental. También está el grado. El grado es la intensidad con la que se presenta el valor. Y es obvio esto, ¿no? Porque valoramos las cosas en función de distintas intensidades. Hay cosas a las que valoramos como bellas, otras a las que valoramos como muy bellas y otras a las que valoramos como sumamente bellas. ¿Mm? En el ámbito de las valoraciones económicas, podemos hacer esa misma gradación. Podemos establecer esa misma secuencia de intensidades. Puedo yo decir que algo es muy útil, o mejor dicho, muy útil, sumamente útil, ¿no? O muy lucrativo, sumamente lucrativo, dependiendo de a qué esté haciendo referencia. Pensando, por ejemplo, en las acciones también, ¿no? Yo puedo decir que la acción de ceder el asiento en el bus es una acción buena, a secas. Sería exagerado decir que la acción de ceder el asiento en el bus es sumamente buena. ¿Mm? Creo que sería un exceso. En cambio, si pensamos en la acción del bombero que entra a una casa que se está incendiando para rescatar a una familia, esa acción particularmente ya no puede ser calificada como buena solamente, sino que esa acción sí es una acción sumamente buena, ¿sí? En eso consiste el grado del valor. Dentro de un mismo ámbito, que puede ser la estética, la ética, la economía, la religión, etcétera, establecemos distintas intensidades. No comparamos ámbitos, ¿m? No comparamos
tipos de valor, ¿ah? Nos quedamos dentro de un tipo de valor, dentro de un ámbito, y ahí hacemos la respectiva gradación. ¿Por qué insisto tanto con esto último? Porque en la jerarquía axiológica, ahí es cuando comparamos valores y preferimos unos con respecto a otros. Comparo yo, por ejemplo, la belleza con la bondad y digo, prefiero la belleza a la bondad. Prefiero salir con esta persona simplemente porque es más bella. No me importa que moralmente sea una mala persona, no me importa que sea una persona mentirosa, poco honrada o lo que fuere, no me importa porque es una persona bella, es una persona atractiva desde un punto de vista físico. Ahí estamos haciendo una jerarquía axiológica, ahí estamos recurriendo al famoso concepto de tabla de valores. Lo mismo cuando elegimos una carrera, ¿cierto? Elegimos una carrera comparando valores. Puede ser que te guíes más por lo lucrativo que por lo moral. ¿Mm? Puede ser que asumas la necesidad de estudiar una carrera que te va a dar dinero, aunque sea una carrera en la que quizá vas a tener que realizar ciertas acciones inmorales. O al revés, puede ser que prefieras una carrera que te llene desde un punto de vista moral, antes que una carrera demasiado vinculada con acciones reprochables, con acciones mm, que, que quizá no te van a hacer sentir bien como persona, ¿no? Y como les dije, al final simplemente tenemos la referencia a las posturas axiológicas en general, ¿no? Son dos corrientes axiológicas para que se ubiquen: el subjetivismo y el objetivismo, ¿sí? El subjetivismo, como su nombre lo dice, lo que nos plantea es que el origen de nuestras valoraciones está en el sujeto. ¿Quién es el sujeto? El ser humano. Algo es bueno porque le sirve al ser humano. Algo es bello porque de una u otra manera le sirve al ser humano. Han habido muchos filósofos subjetivistas, pero yo solamente voy a mencionar rápido a unos cuantos: Epicuro, Aristóteles, John Stuart Mill. Estos tres filósofos, pese a sus diferencias, coinciden al momento de sostener que, a fin de cuentas, los valores son construcciones humanas. La felicidad, el placer, la utilidad dependen del género humano. No es que hayan cosas valiosas objetivamente hablando. No es que las cosas sean valiosas porque poseen ciertas características dentro de sí. No. En cambio, el objetivismo axiológico nos va a presentar una postura antagónica al respecto. El objetivismo, asociado con Platón, por ejemplo, nos va a decir que los valores están en las cosas, que los valores son absolutos y objetivos. Recuerden que, por ejemplo, Platón sostiene que los valores están en las ideas, en las esencias que hay que conocer a través de la razón. Muy bien, dejémoslo aquí porque ya se ha vencido el tiempo. Les comparto las claves de la evaluación y con ello finalizamos y nos vemos la próxima semana. Cuídense, hasta luego. Chau.